Me paré frente al espejo de cuerpo entero en el baño y sonreí. Me veía bien. A los 45. Tenía una figura esbelta con curvas en los lugares correctos. Los senos grandes y aún alegres fueron mi característica definitoria. Mis caderas eran más anchas que cuando tenía 20 años, pero tenía el estómago plano. Mi trasero no estaba flácido. Se lo debía a mi entrenador personal que me hizo trabajar en ello. Llevaba mi sujetador y bragas más sexys. Precioso encaje negro con un conjunto de nylon transparente que era más para mi pareja que una bata. Me preguntaba, ¿qué prefiere Simon? Dejé de lado ese pensamiento mientras me ponía el vestido rojo que tanto ama a mi esposo. Era corto pero de buen gusto, mostrando el escote justo para seducir y atraer la atención sin ser demasiado revelador. Fue súper sexy para mi esposo. Me senté en el tocador y me alisé el cabello anticipándome a mi gran noche. Me arreglé el pelo. Caro pero vale cada centavo. Me puse maquillaje ligero. Sabía que a Simon le gustaba más este look, ya que lo mencionó como una de mis mejores características. Almorzamos varias veces a la semana y en algún momento nuestras conversaciones se centraron en asuntos personales. Simon estaba corriendo. Sé que esa es una descripción anticuada, pero le queda perfectamente. Tenía mi edad, vestía impecablemente y se portaba con clase. Última escena en actores de esas viejas películas que tanto amaba mi esposo. No mencioné que es guapo. Simon tiene una mandíbula cuadrada, una nariz romana orgullosa y los ojos azules más increíbles que jamás haya visto. Su cuerpo fue esculpido a partir de su dedicación al entrenamiento, lo que marcó el comienzo de nuestra transición de la simple colaboración a algo más personal. Un día comentó sobre mi estado físico y me preguntó dónde entrenaba. Fue un gran avance. Desde hablar de trabajo hasta conversaciones personales. Él comenzó a halagarme y supuse que así comenzaban todos los romances en el lugar de trabajo. Cortesías simples, un cumplido por mi vestimenta, una mención de mi cambio de peinado y toque inocente. El comienzo de la caída de una mujer felizmente casada. Esta noche tuvimos que intensificar nuestra relación casual. Simon sugirió que saliéramos a cenar y tomáramos martinis. Me tomó 2 días estar de acuerdo. No era que no estuviera contenta con mi esposo. Creo que estábamos cómodos el uno con el otro. Simon era como una nueva droga, otro subidón que emocionaba mis sentidos y me volvía adicto. Después de que me maquillé cuidadosamente, sonreí para mí misma. Sabía que él me amaría así. Planeé derribarlo y no fallaría. Tengo que ser perfecta. Mis pensamientos se distrajeron con la apertura del garaje. Gio llegó a tiempo, como de costumbre. Era una criatura de costumbres. Calculé todo. Sabía exactamente cuándo caminaría por la cocina y notaría que la cena no estaba lista. Miró por el primer piso buscándome y no encontró nada. Quería que me encontrara vestida para un paseo nocturno por la ciudad. Una gran parte de mis planes para la noche es la revelación. Cuando Simon sugirió que tuviéramos una cita, supe lo que significaba. No éramos niños. Él esperaba todo de mí, y yo se lo iba a dar. Hizo reservaciones en mi restaurante favorito, reservó una mesa en mi club de jazz favorito para tomar un martini y el toque final fue la habitación que reservó en el yacht. No podía invitarme a su casa. Él también estaba casado, y su esposa habría estado tan molesta como mi esposo. Sabía que yo lo superaría eventualmente. Nuestro amor estaba completamente a salvo, pero no pude ocultárselo. Sabía que tenía que decirle qué iba a hacer esa noche. Mi mejor amiga, Carla, me dijo que era la cosa más tonta que Ide había planeado hacer. Parecía pensar que John no me perdonaría, aunque no lo conocía tan bien como yo hasta ese momento. Había vivido con él durante 23 años y lo conocía como la palma de mi mano. Joe me llamó y lo comprobé por última vez. Tengo que estar listo cuando él entre en la habitación. Para mí era importante que él me viera vestida impecablemente fresca y sexy.
Me puse los tacones y fui a buscar un bolso adecuado. Cuando entró en la habitación, respiré hondo y me alejé del armario para hacer mi gran declaración. Oye, cariño, dijo con una gran sonrisa. ¿Por qué estás tan vestida? Yo, necesito que te sientes. Tengo algo que decirte y puede resultarte difícil escucharlo. Me miró como si tuviera dos cabezas, pero se sentó en una silla junto a nuestra ventana. Yo, así es como estoy vestida para la cita de hoy. Quiero darle a mi hombre lo mejor de pies a cabeza, mente, cuerpo y alma. Parecía triste. Esperaba no romperlo demasiado. Cariño. Almorzaba varias veces a la semana con un hombre del trabajo llamado Simon. Una lágrima rodó por su mejilla. Tuve que reunir mi coraje para continuar la historia. No tuvimos una aventura. Nunca tomé su mano, nunca lo abracé, nunca lo besé. Joy. Su cabeza estaba en sus manos. Se pasó las manos por el pelo y me miró como un mandé golpeado. Él no dijo nada, Joy. Me invitó a cenar con él esta noche, y estoy siendo completamente sincero y honesto contigo. Reservó una habitación de hotel. Lamento decirlo. Me tomó 2 días estar de acuerdo. Sentí que no sería una trampa si te lo dijera. Miró por la ventana y preguntó, lamento que haya tardado tanto o lamento que hayas estado de acuerdo. Oh, y no será trampa a menos que esté de acuerdo. Suspiré. Yo, te he amado la mayor parte de mi vida adulta. Solo tú. Sentí que merecía un breve descanso de nosotros. ¿Tiene sentido? No, en lo más mínimo. Él respondió rápidamente. Asentí. Por eso estoy vestida así. Te lo dije, esto es para mi hombre. Eres mi hombre, Joe. Siempre serás él. No lo entiendo. Dijiste que este idiota reservó la habitación y aceptaste. Es correcto. Estuve de acuerdo, pero cancelé la reunión al mediodía de hoy. ¿Por qué? Estaba sentada en mi escritorio y me emocioné. Realmente excitado. Pero no fue por Simon. Estaba mirando una foto de nosotros en la playa de Cancún. Estaba sin camisa y usando tus bañadores. Dios, te ves tan bien en esta foto. En ese momento me di cuenta de que no necesitaba a Simon. Ya te tengo a ti. Él se apartó de mí. Me acerqué a él y lo abracé por detrás. Joe, sé que tengo que confesar lo que iba a hacer. Fui un tonto y lo siento mucho. Esperaba que pudieras perdonar mi estupidez momentánea e invitarme a algún lado esta noche. Tomé las palabras de Simons como si fueran para ti y para mí y no para él. En primer lugar, sentí que respiraba hondo. Joe, mi amor, ¿qué hay de Simon? Entonces, sonreí y me volví para mirarlo. Llamé a su esposa y le conté todo. Simon tiene un problema mayor que yo cancelando mi cita con él. De todos modos aceptaste. Lo sé, y tengo que vivir con este error. Pero, por favor, muéstrame piedad, admití. Él resopló. Solo lo hiciste para aliviar tu conciencia. Caí de rodillas. Por favor, perdóname. Fui un tonto. Me levantó la barbilla y me dijo, te perdonaré, pero traicionaste mi confianza. Nunca olvidaré esto. Yo sé. Nunca más te daré una razón para dudar de mí. Después de esta confesión, le complacía en todas las posiciones en las que me deseaba. Obedecí órdenes e hice todo lo que se le ocurrió en su pervertida cabeza. Tuvimos sexo tan duro, como si él me estuviera castigando por sacudir mi confianza. En algún momento gemí, al igual que él, y llegamos a la meta. Él me apartó de él y me frunció el ceño. Esto no nos arreglará. Sabía que no desaparecía con nuestro sexo o nuestra cita. Un año después, el dolor emocional seguía muy vivo. Él no era el mismo de antes y lo sentí.
El sexo fue un poco más rudo. Mi teléfono no siempre estaba donde lo dejé y 1 o 2 veces pensé que me estaba siguiendo. Romper la confianza de alguien es lo peor que puedes hacer. Es como arreglar un plato roto. Está arreglado, pero nunca será tan fuerte como antes. Tengo que vivir con esto y es duro. Algunos dirán que no debí decírselo porque, ¿por qué lastimarlo? Otros dirán que debería haberse divorciado de mí porque estoy engañando, esperando que suceda. Es difícil discutir con esto, pero me conozco a mí mismo. Sé que no me caeré. Puede que haya estado cerca de eso, pero salí y le puse la tapa. Nunca volveré tan loco de nuevo. Gracias por escuchar esta historia. Ahora, aquí hay otra historia emocionante para que la leas. Odiaba a mi padre. Cuando era pequeña tenía una muñeca blanda favorita. La llamaban cariñosamente mi Bieber. Llevaba a mi Bieber conmigo a todas partes. Amaba tanto esta muñeca que no podía separarme de ella, sin importar quién intentara quitármela. Mis primos siempre me atormentaban y se burlaban de mí jugando a mantente alejado. Pero sabía el secreto de cómo recuperar a Bieber. Todo lo que tenía que hacer era llorar y los niños rápidamente dejaban de jugar. Una noche lo dejé en el patio. Poco después de cenar recordé que había dejado mi muñeca favorita. Vivíamos en el pueblo entonces. Cuando digo que afuera estaba oscuro, me refiero a completamente negro. Era ese tipo de oscuridad cuando caminas por un callejón oscuro. Y quién sabe qué villanos malvados acechan en la oscuridad. Estos malvados villanos pueden variar desde monstruos aterradores hasta zombis y animales feroces con enormes dientes puntiagudos. Para empeorar las cosas, se acercaban nubes oscuras de tormenta y mi Bieber estaba a punto de ser arrastrado por la lluvia. Pero no tengas miedo. Sabía qué hacer. Todo lo que tenía que hacer era llorar. Y estaba segura de que mi padre saldría, desafiaría la oscuridad, derrotaría a todos los monstruos que se esconden en las sombras y devolvería mi muñeca. Después de todo, a nadie le gusta cuando una chica llora. Todos los chicos se derriten y hacen lo que quiero cuando lloro. No mi padre. No. Tuvo el descaro de decirme que fuera yo mismo a pesar de todas mis lágrimas, sollozos y pucheros. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿No me amaba? Y solo piensa, él tuvo la audacia de preguntarme, si la amas tanto, ¿por qué la dejaste en el patio? Antes de que pudiera responder a esta pregunta, dijo, si realmente amas a tu Bieber, enfrentarás tus peores pesadillas para salvarla. Bueno, se lo mostraré. Pisoteé directamente a mi habitación, cerré la puerta de golpe y lloré toda la noche. Mamá trató de consolarme. Incluso los escuché gritar escaleras abajo. Mamá conocía la regla sobre lo que los niños deberían hacer cuando las niñas lloran. Con cada rayo y estruendoso rugido se me rompía el corazón. Mi papá no me ama lo suficiente como para ir tras mi Bieber. ¿No sabía que tenía que hacer esto? Amaba a mi Bieber. No es culpa mía que me olvidara de eso en el patio. No hace falta decir que cuando llegó la mañana no tenía mi muñeca. Está bien, iré y le daré a mi padre el castigo silencioso. He visto a mi madre hacer esto muchas veces. Incluso la escuché hablar por teléfono con otros niños burlándose de mi padre. Aunque no entendí todo lo que dijo. Incluso podía hacerlo dormir en el sofá cuando estaba realmente enojada con él. No podía esperar a aprenderlo. Estaba segura de que mi madre me enseñaría estas habilidades cuando creciera. Cuando salí y comencé a buscar, simplemente no pude encontrarla. La tormenta debe haberlo arrastrado. Empecé a llorar de nuevo. Pero ahora mi padre respondió a mis lágrimas. Se acercó a mí y me preguntó qué había pasado. Me negué a responderle. Simplemente crucé los brazos y le puse una expresión de enojo. Frunciendo el ceño y frunciendo los labios. Solo lo miré fijamente. He visto a mamá verse así cuando está enojada. Quizás esto funcione para mí. Ni una oportunidad.
Mi padre se rió y me dijo que fuera a buscar el correo. Me mantuve firme. No iba a dejar que se riera de mí como lo hicieron mis primos. Iba a ser como mi madre. Ella simplemente practicó más con eso. Aunque admito que cuando mi padre levantó la voz y me exigió que fuera a buscar el correo, perdí la determinación. Lo último que quería era que me azotaran. No es que mi padre me hubiera puesto la mano encima, pero el tono de su voz era bastante intimidante. Así que caminé por el camino de grava hasta el buzón. En el camino pateé una piedra o dos, haciendo pucheros y murmurando maldiciones sobre cómo deseaba que mi padre se fuera para siempre o cómo se quedaría en la oscuridad con todos esos monstruos. Veamos cómo le gusta. Era mi peluche favorito y a él no le importaba. Cuando me acerqué al buzón, las lágrimas fluyeron aún más que antes. Pero estas no fueron lágrimas de tristeza. Estas fueron lágrimas de alegría. En el buzón, protegido de la fuerte lluvia de la noche anterior, yacía mi precioso Beaver. No fue destruido. Ella no estaba perdida. Ella estaba sana y salva y de vuelta en mis brazos. Nunca dejaré que esto vuelva a suceder. Le prometí a Beaver una y otra vez que realmente la amaba y que nunca la olvidaría de nuevo. Odiaba a mi padre. Aunque aprendí que el juego del llanto no funcionaría con mi papá, mi mamá se negó a darse por vencida. Los gritos no cesaron. Las puertas se cerraron de golpe, los platos se rompieron. Y las llamadas telefónicas cuando mi padre no estaba en casa se hicieron más frecuentes. Realmente nunca escuché lo que decía mi madre porque siempre estaba susurrando por teléfono. Pero la escuché reírse. Además, ella siempre colgaba el teléfono cuando su padre entraba a la casa una noche. No hubo gritos, ni llantos, ni lágrimas. Mamá simplemente fue a su habitación, empacó un par de maletas y salió de la casa. Un hombre extraño en una camioneta roja esperaba a mamá en el camino de entrada. Arrojó sus maletas a la parte trasera del camión, se subió al taxi y nunca miró hacia atrás. No podía creerlo. Mamá se fue. ¿Quién me enseñará las reglas del juego de las lágrimas? ¿Quién me mostrará la bolsita que le puso a mi padre para que durmiera en el sofá? Ella tuvo que enseñarme todo, por supuesto. Mi padre pasó horas diciéndome que su partida no fue culpa mía, que este es un problema entre él y su madre. Dijo que ambos me aman, pero que necesitan algo de tiempo para resolver sus diferencias. Estaba tan enojada con él por hacer que mi mamá se fuera. Incluso le escupí de vuelta. Si realmente la amaras, enfrentarías tus peores pesadillas y la seguirías. Déjame decirte algo sobre mi padre. Era un gran hombre. Al menos a los ojos de un niño. Él era fuerte. Cuando un niño ve por primera vez a este gigante derrumbarse y llorar, todo cambia. Mamá me mostró que tiene un lado tierno. Era un debilucho. Creo que esa es exactamente la palabra que usó por teléfono con una de sus amigas. Desafortunadamente, todavía estaba desarrollando las habilidades que poseía mi madre. Aunque mis padres se divorciaron, todavía tenía que quedarme con mi padre. Rogué y rogué vivir con mi madre. Después de todo, mi padre era un debilucho. Además, necesitaba averiguar qué otros poderes tienen las chicas sobre Boysenade. Mi padre, por despecho, insistió en que me quedara con él. Se aseguró de que nunca viera a mi madre en la corte o durante los procedimientos de divorcio. O incluso cuando hablé con el juez, él se aseguró de que ella nunca estuviera allí. De hecho, llegó al extremo de obligarme a pasar solo una Navidad. Todos mis otros amigos divorciados dijeron que amaban a Chris. En lugar de una Navidad familiar, tienen dos. Algunos de ellos contaron historias sobre cómo uno de los padres siempre se sentía culpable y los asfixiaba con regalos, mientras que el otro les daba varios regalos. Pero eran muy caros. ¿Por qué nunca recibí esto? ¿Por qué no tuve este poder? Mira, esto es todo lo que hacen mis padres. Si viviera con mi madre, sabría cómo pasar 2 Navidades.
odiaba a mi padre. Cuando crecí y fui a la escuela secundaria, odiaba hacer la tarea. Odiaba ir a clase, especialmente biología. ¿Sabes lo repugnante que es diseccionar un gusano? Fue aún peor cuando tuvimos que sacrificar al cerdo. El hedor era de alguna manera feroz. Era como ir al vestuario de chicos después de la práctica de fútbol. ¿A quién le importa la anatomía? ¿A quién le importan los genes y cromosomas recesivos? No es como si escucharas a la gente hablar de eso en la vida real. Afortunadamente, descubrí que hay otros que odian a sus padres tanto como yo odiaba a mi padre. Tendré todas las oportunidades de pasar tiempo lejos de casa y de mi padre. Aunque sabía que mis amigos odiaban a sus padres, estaba celosa de ellos. Vivirían en estas enormes casas. Tenían los últimos aparatos, computadoras y todo. Mi padre nunca tuvo nada como esto. Esta fue otra razón para odiar a mi padre. Él no me compró todas las cosas geniales. Esta fue otra pérdida mía. No, las citas eran lo peor. Fui a una cita con un chico muy agradable. Hizo cosas que hicieron que mi corazón se acelerara. Ya fuera a toda velocidad por la ciudad a casi 100 millas por hora o irrumpiendo en lugares en los que se suponía que no debíamos estar. El peligro y la emoción hicieron que mi corazón se acelerara. Estaba atrapado entre el miedo y esta montaña rusa de adrenalina. Entonces, cuando el chico me besó, sentí que todo mi mundo daba vueltas. Mi cabeza flotaba en el séptimo cielo. Este chico me llevó a alturas que nunca creí posibles. Desafortunadamente, mi padre tenía una forma de traerme rápidamente de regreso a la tierra. Cuando el niño me dejó en la casa, mi padre ya nos estaba esperando. Tenía un par de escopetas que estaba limpiando convenientemente. Cuando llegamos al camino de entrada, me hizo subir a mi habitación para poder charlar con mi novio. No hace falta decir que nunca volví a salir con este chico desde esa misma noche. Los muchachos se negaron a reunirse conmigo por miedo a mi padre. Sabía que llorar en las escaleras no me ayudaría si me iba toda la noche. Diablos, solo ven a buscarme. Esto fue aún más incómodo que el incidente de la limpieza de armas. No podía creer que mi padre me estuviera haciendo esto. Estaba arruinando mi vida. El hecho de que su madre lo dejara por un chico guapo no significa que pueda desquitarse conmigo. Pero llega un momento en la vida de un niño en el que comienza a mirar a sus padres de manera diferente. Mientras estaba bajo arresto domiciliario por otra violación de las reglas de mi padre, decidí limpiar uno de los armarios. Después de todo, era un lugar donde podía poner mi ropa y zapatos, aunque es posible que no haya tenido muchos de los últimos juguetes, aparatos y dispositivos electrónicos. Como todos mis amigos, tenía toda la ropa que quería. Walmart podría no haber sido tan elegante como Aeropostale o Abercrombie & Fitch, pero obtener 3 camisetas por el precio de una tenía sentido para mí. Trabajé duro por dinero y no estaba dispuesta a tirarlo en una blusa que estaría pasada de moda para el próximo año. De acuerdo, tal vez la enseñanza de mi padre no era tan mala porque su armario necesitaba una limpieza desesperada. El tiempo debió olvidarse de este lugar porque había telarañas por todas partes. De acuerdo, tal vez no en todas partes, pero definitivamente había mucho. El que no puedes ver, el que se te mete en el pelo y se te pega sin importar cuántas veces intentes quitártelo. Algunas de las prendas colgadas en ese armario definitivamente eran de un salto en el tiempo. No podía creer que la gente realmente usara algunas de estas cosas a propósito mientras ponía ropa vieja en bolsas de basura para que pudieran entregarse a Goodwill. Encontré el álbum de bodas de mis padres y algunos otros recuerdos hojeando el álbum. A pesar de la moda obsoleta y los peinados olvidados hace mucho tiempo, mi madre se veía simplemente hermosa con su vestido de novia blanco. Sus ojos mostraban amor por mi padre. Además, mi padre, que nunca usó corbata ni chaqueta, se veía muy impresionante con un smoking alquilado. Foto tras foto me trajo recuerdos de cuando mis padres estaban juntos, cuando estaban enamorados. Al igual que las fotografías descoloridas y el álbum cubierto de polvo.
Eso fue hace tanto tiempo. Sin embargo, ver a mi padre en un estado mental mucho más feliz fue completamente diferente. En los últimos años desde que su madre se fue, no había ni un brillo en sus ojos ni un resorte en su andar. La única vez que vislumbré esta reacción fue cuando recibí algún tipo de premio de la escuela. No importaba lo estúpido que fuera, no importaba la función o la razón, mi padre estaba allí para animarme. En mi opinión, hizo esto para confundirme sin cesar. Pero después de mirar estas fotos, mi mente comenzó a preguntarse si estaba viendo todo con suficiente claridad. Además, nunca he visto a mi madre en estos eventos. Dejando a un lado el álbum de fotos, me encontré con una colección de cartas. A juzgar por el tamaño del contenedor, contenía un montón de cartas de amor. Es increíble lo sentimentales que pueden ser. No es como ahora, donde las personas publican su estado en Facebook o tuitean sobre sus sentimientos por alguien o incluso envían una cara graciosa. No, estas cartas eran largas y extensas. Incluso tenían estas pequeñas cosas divertidas llamadas sellos y fechas postales. Probablemente de esto es de lo que hablaban mis maestros cuando hablaban del Pony Express. Puede que solo haya pasado un mes, pero no puedo creer lo mucho que te amo. Veo el sol brillando en tu cabello y tu sonrisa calienta mi corazón. Tus hermosos ojos marrones me han hechizado. Con una sola palabra alcanzaría los cielos mismos y arrancaría una estrella brillante solo para ti. No hay nada que no haría por ti. Iría a todos los confines de la tierra para devolverte tu vellocino de oro. Tu belleza es incomparable. Y el hecho de que incluso consideres la idea de devolverme el amor es muy similar a Afrodita y Hefesto. Tú eres mi Venus. Tú eres mi Julieta. Esto es solo un extracto de una de las cartas de amor de mi padre. Eran largas y brillantes. Mi padre era un romántico. Entonces, ¿qué pasó con esta magia? ¿Qué pasó con esa chispa? Aparentemente a mamá le encantaban estas cartas porque salvó muchas de ellas. Sin embargo, mientras examinaba rápidamente los sobres en el otro paquete y la escritura a mano en ellos, noté que algo había cambiado. Estas letras en la parte posterior del contenedor eran muy diferentes. Eran cortos. Se enfocaron en el sexo físico en lugar del amor emocional. Usaban lenguaje vulgar en lugar de expresiones poéticas de amor. Y, sin embargo, el autor usó las palabras te amo. ¿Por qué mamá los tuvo? Definitivamente no fue escrito por mi padre. Para empeorar las cosas, estas cartas estaban fechadas después de la boda de mis padres. ¿Qué está pasando? El primer juego de cartas era romántico y dulce y podía derretir el corazón de una niña. Se enfocaron en el amor y la vida juntos. En el segundo grupo, las cartas eran groseras y desagradables, centrándose en lo físico y vulgar. Los errores gramaticales y ortográficos fueron suficientes para hacerme querer vomitar. Sin embargo, mi estómago se revolvió cuando me encontré con el último descubrimiento en este armario. Era de un laboratorio en California. El contenido de esta carta cambió mi vida para siempre. Esto cambió todo excepto uno. Odiaba a mi padre. ¿Cómo pudo ocultarme el secreto? Aunque si realmente lo pensé, no debería haber sido una sorpresa. Mi padre llevaba el pelo alto y apretado. Era marrón oscuro. A mamá siempre le encantó la forma en que su largo cabello castaño caía en rizos oscuros sobre sus hombros. Incluso en las fotografías de su boda, sus ojos marrones brillaban de amor y felicidad. Tal vez mi cabello rubio y mis ojos azules eran solo genes recesivos. Eso es lo que enseñaron en biología. ¿Cómo pudo mi padre ser tan mezquino y ocultarme la verdad? La carta oficial decía que yo no era la hija de mi padre. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Por qué me ocultó a mi verdadero padre? Debió obligar a mi madre a no decirme nada. Nunca supe que él no era mi verdadero padre. Después de todo lo que hizo por mí. No puedo creer que pudiera mentir. Me hizo llamarlo papá.
Necesitaba respuestas, y ciertamente no podía confiar en un hombre que me las había ocultado toda mi vida. No, necesitaba encontrar a mi mamá y que ella me dijera qué estaba pasando. Tal vez entonces ella explique cómo pudo casarse con un monstruo tan malvado como mi padre. Localizarla requirió más esfuerzo del que pensaba. Llamé a mis abuelos, pero no la han visto desde que dejó a mi padre. Todos los tíos y tías no parecían demasiado interesados en su paradero. Estaba listo para rendirme cuando, mientras leía el periódico, me encontré con una nota policial. Hubo una disputa doméstica en uno de los parques de casas rodantes y el nombre de la madre y de algún otro hombre figuraban allí. Finalmente obtendré respuestas. No sé qué esperaba. Quizás esperaba que los cielos se abrieran y que todo lo malo de mi vida fuera destruido. Que la casa de mi madre se convierta en una utopía y pueda escapar del mal que acecha en mi propia casa. Desafortunadamente, este no fue el caso. En cambio, el patio delantero de este parque de casas rodantes estaba lleno de tierra y escombros. ¿El propietario dirigía un depósito de chatarra o simplemente sostenía una vela? Durante los últimos 2 años, la hierba estaba muerta o cubierta de maleza. Mi padre habría tenido un derrame cerebral si hubiera visto cómo era este patio. Con la cantidad de tiempo que pasaba manteniendo su césped, el lugar era un desastre absoluto y la antítesis del hogar. Mamá debe haberse dado cuenta de que conducía porque ella me saludó primero. Al principio, ella no me reconoció. Yo misma no la reconocí. Su cabello rubio teñido parecía falso y sus raíces oscuras se podían ver fácilmente. Si bien los tatuajes probablemente eran una buena idea en el momento en que los recibió, ahora no lo son tanto. Desde que dejó a mi padre, se ha permitido relajarse. Cuando finalmente se dio cuenta de que yo era su hija, me abrazó y pude oler la nicotina en su ropa. Sin embargo, la reunión llorosa no duró mucho. Inmediatamente le pregunté quién era mi padre. Al principio trató de mentir, diciendo que mi padre era mi verdadero padre. Sin embargo, le mostré una carta de un laboratorio en California. Ella frunció el ceño y finalmente dijo que mi verdadero padre era un error, que amaba a mi padre y que mi padre biológico era solo un chico que conoció en el restaurante donde trabajaba. Tuvieron algún tipo de romance que duró aproximadamente 1 año, pero una noche salió corriendo de la ciudad y nunca más se lo volvió a ver. Casi al mismo tiempo, esta bestia calva y barriguda salió del tráiler. Mi padre biológico pudo haber sido un error, pero en ese momento, me di cuenta de que la ropa de verano que elegí ese día fue un gran error. Este feo pervertido me miró como si fuera un trozo de carne. ¿Es este el chico por el que mi mamá dejó a mi papá? Vomité y luego me fui. Igual que mi mamá. Nunca miré hacia atrás. Odiaba a mi padre. Finalmente conocí a un chico que vivió la conversación de la limpieza de escopetas y soportó todo lo que mi padre pudo arrojarle para asegurarse de que me respetara y amara por lo que era como persona, no por mi apariencia. Finalmente conocí a un chico que podía hacer que mi corazón latiera más rápido, no porque viviera el momento, sino por el tiempo que pasamos juntos. Todos los demás niños de los que mi padre me protegió tenían novias que quedaron embarazadas incluso antes de terminar la escuela. Algunos de ellos intentaron ser buenos padres, pero la mayoría huyó de sus responsabilidades. Este chico es completamente diferente. Incluso se ganó la aprobación de mi padre al proponerme matrimonio. Pero ¿quién me llevará al altar? ¿Quién me regalará en mi propia boda? ¿Quién será la última persona que me tome de la mano antes de que me pierda? Gracias, Williams, no puedo pedirle esto a mi padre biológico porque ni siquiera sé quién es. Ciertamente no le pediré al novio de mi mamá ni a quien sea que haga esto porque la idea de estar tan cerca de él me enferma. No, mi padre debe entregarme a mi prometido. Mi padre me crió como a su propia hija. Él me amaba como si yo fuera su propia carne y sangre. Me hizo sentir amada y me dio todo lo que un niño podría necesitar. Él perdonó a mi mamá porque la amaba y realmente creía que ella lo lamentaba cuando solo era una tramposa. Él me enseñó la diferencia entre el amor y la lujuria.
Él me enseñó que el amor debe ser incondicional pero también recíproco. Él me enseñó que deberías querer hacer lo que sea necesario por la persona que amas, siempre y cuando haya el mismo amor a cambio. Mi padre también me enseñó la diferencia entre la vida y la existencia. La vida en el presente dura solo unos segundos. Se olvida antes de que te des cuenta. La vida, especialmente con un ser querido, dura toda la vida. Algunas personas de la comunidad llamaban a mi padre débil y cobarde, pero él era más hombre que cualquiera de los amantes de mi madre. Háblame de un hombre que tiene la fuerza para aceptar que su hija no es de su carne y hueso, sino para criarla y amarla como su único ángel. Bueno, este hombre es mi padre. Odio a mi padre. Odio a mi padre porque murió antes de que pudiera decirle que lo amaba con todo mi corazón y que siempre le estaré agradecido por lo que me enseñó. Quiero separar mi nombre para que todos sepan que, ante todo, soy la hija de mi padre. Papá, te quiero mucho. No hubo un ojo seco cuando Melissa Banks bajó del podio y se derrumbó llorando al frente del ataúd de su padre. Aaron Williams corrió a su lado para consolarla durante su pérdida. Fue en este punto que entendió completamente a su prometida y ya no se quejó de su deseo de escribir su nombre en memoria de su padre. Incluso las viejas chismosas que habían estado chismorreando sobre las numerosas aventuras de Liz Banks con hombres y la falta de acción de Steve Banks miraron hacia otro lado avergonzadas. La única palabra que se pronunció fue un amén silencioso del pastor. Estimados televidentes, gracias por quedarse con nosotros y apoyar nuestro canal. Nos vemos de nuevo.